La mayoría de los casos en que sucede algo que no queremos que suceda, en los casos en los que tenemos una respuesta negativa, contraria a lo que nosotros queremos conseguir, es porque no vamos informados, no tenemos la información, no llevamos el conocimiento de lo que estamos solicitando. Y es muy importante que tengamos esa información en el momento en que nosotros vamos a realizar ese trámite. Si nosotros llegamos con un desconocimiento de los requisitos, de los lineamientos, de la ley, entonces, si nos dicen algo que no es verdad, tal vez también por desconocimiento o por lo que sea, nosotros no vamos a poder defendernos, no vamos a poder argumentar en nuestro derecho. Y eso es muy importante. Les voy a poner dos casos. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre se los digo, pero es la realidad. Es un gusto enorme volvernos a reunir, ¿verdad? A través de este video para una plática que siempre creemos que es de su interés si usted está en este proceso de pensión, y ese es el objetivo de Capital Humano, siempre apoyarlos para lograr la mejor pensión que puedan obtener y a través, en este caso, de información que les puede ser de mucha utilidad. Y en este caso, el título, el tema de esta plática es precisamente 3 estrategias que te pueden resolver tus problemas ante el IMSS o 3 estrategias ante el IMSS o ante el Seguro Social, porque día a día vemos a través de las asesorías que damos presenciales, telefónicas, a través de videollamada, vemos esa inquietud y además esa recurrencia en estos procesos de pensión, pues a veces, ¿verdad?, con las que ustedes se enfrentan, se topan cuando están haciendo un trámite ante el Seguro Social. Y entonces, pues a través de tantos años de experiencia, hemos visto cómo ciertas acciones nos pueden dar un buen resultado, nos pueden ayudar en el logro de nuestro objetivo, que es el hacer el trámite que queremos hacer, y sobre todo trámites que tengan que ver con el proceso de pensión. Estas estrategias son acciones, como lo comentamos, que han ayudado a muchas personas a lograr realizar ese trámite o ese proceso en el que están de pensión, y las quisimos resumir en las 3 más importantes. Entonces, estas 3 estrategias ante el IMSS o 3 estrategias que te van a resolver tus problemas ante el IMSS son las siguientes. Número 1, la actitud. Siempre yo se los he recomendado, y a todos ustedes que han tenido la asesoría conmigo, en este caso que han venido al despacho o que nos hemos visto, ¿verdad?, a través de una videollamada, yo siempre les recomiendo que se tenga la actitud correcta. Esto es independiente de la actitud de las otras personas. No somos las otras personas, ni nos queremos convertir en lo que son otras personas que no tienen una actitud correcta. Siempre va a ser nuestra actitud la que podamos controlar. La de los demás, desafortunadamente, no está en nuestras manos, pero la nuestra sí. Y siempre con educación, con amabilidad, con firmeza, que es diferente a ser agresivo, sino con firmeza y con la seguridad de llegar a solicitar un trámite al que tengo derecho, que se realice en cualquier instituto. En este caso se puede abarcar cualquier instituto, cualquier lugar en donde se quiera hacer un trámite. Estamos enfocados en los trámites, ¿verdad?, de pensión que se realicen en este caso, pues ante el IMSS, ante el ISSSTE, ante cualquier institución. Pero si vamos a llegar a hacer este trámite con una actitud pues descortés o grosera, pues vamos a obtener esa respuesta. Entonces, vamos a tener una actitud educada,
diplomática, ¿verdad? Firme, porque como les comento, sabemos que tenemos derecho a realizar ese trámite. Esa es parte de esa actitud, saber que todos ustedes tienen el derecho a hacer ese trámite, porque para eso está ese instituto, para atender esos trámites. Entonces, siempre llegar con esa seguridad, pero siempre con una actitud educada, independientemente de la actitud que encontremos en la persona que nos está atendiendo, que de verdad yo quiero reconocer a mucha gente que se está esforzando en tener una correcta actitud, una actitud de servicio, pero también es verdad que muchas personas que nos encontramos en ese camino no tienen esa actitud. Entonces, número uno, de nuestra parte, la parte que podemos controlar, que somos nosotros, es tener esa actitud correcta, educada, firme, solicitando precisamente el trámite que se quiere realizar. Siempre cuando se llega con una sonrisa, puede ser que ustedes no lo noten o digan, tal vez eso no sucede con algunas personas, puede ser, pero en la mayoría cuando se llega con una sonrisa, la actitud de la persona que tenemos al frente se suaviza. Si llegamos con una cara pues de enojo, de disgusto, pues la otra persona, si ya tiene esa actitud o esos gestos también, pues bueno, se van a reforzar. Entonces aquí se trata de que logremos nuestro objetivo, el de nosotros, el lograr nuestra pensión y en ese caso particular, el lograr realizar ese trámite que queremos. Entonces, ¿por qué no llegar con una sonrisa, con una frase amable, no esperando tener la misma respuesta, porque nos podemos frustrar si no tenemos esa respuesta que esperamos, sino preparados para saber que mi actitud la controlo yo, la otra actitud no está en nuestras manos. Entonces, pero podemos suavizar y eso nos va a convenir, ¿verdad? Un buenos días, buenas tardes, una sonrisa y nosotros no perder nuestra actitud agradable y nuestra actitud pues correcta, educada, alegre incluso, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el punto número uno, la estrategia número uno, que tal vez para muchos de ustedes digan, ay, es que eso es muy simple. Bueno, las cosas simples, recuerden que en realidad las cosas a veces no son simples, son sencillas, pero no simples. Entonces, en este caso, es una actitud sencilla que nos puede dar un buen resultado y un primer paso muy bueno para lograr nuestro objetivo. La segunda estrategia es muy importante porque es llegar con la información, con los datos, con el conocimiento del procedimiento o ese proceso que vamos a realizar o ese trámite que vamos a realizar. La mayoría de los casos en que sucede algo que no queremos que suceda, en los casos en los que tenemos una respuesta negativa, contraria a lo que nosotros queremos conseguir, es porque no vamos informados, no tenemos la información, no llevamos el conocimiento de lo que estamos solicitando. Y es muy importante que tengamos esa información en el momento en que nosotros vamos a realizar ese trámite. Si nosotros llegamos con un desconocimiento de los requisitos, de los lineamientos, de la ley, entonces, si nos dicen algo que no es verdad, tal vez también por desconocimiento o por lo que sea, nosotros no vamos a poder defendernos, no vamos a poder argumentar en nuestro derecho. Y eso es muy importante. Les voy a poner dos casos. Una persona que va, y nosotros tenemos muchos casos reales y que afortunadamente se han podido resolver y tal vez aplicando algunas de estas estrategias. Entonces, un primer caso, una persona que llega a solicitar un registro en modalidad 40, puede ser un registro
tal cual para iniciar la cotización a partir de ese momento, o un registro con pago retroactivo, por ejemplo, que es muy recurrente a que les den alguna razón que no es válida. Y le dicen a esta persona que no tiene derecho, ¿verdad? No tiene derecho a ese registro. Y de verdad que hay casos y situaciones tan particulares, tan increíbles como el que pues ya había acudido tal vez esa persona a hacer ese trámite, pero por alguna razón no se lo hicieron, pero se lo revisan y le dicen, usted sí tiene todo correcto, puede, nada más que en ese momento no hay sistema, en ese momento alguna situación particular, venga otro día. Y cuando va otro día, e incluso con la misma persona que lo atendió, le dice, no, es que usted no cumple con los requisitos, pero si tú precisamente me habías comentado, o usted, ¿verdad? Me había comentado que sí, que ya incluso me había revisado toda la información, porque no, yo no me acuerdo, no cumples con los requisitos y no te podemos registrar. Si en ese momento nosotros tenemos la información de que sí cumplimos con los requisitos e incluso podemos llevar, porque si vamos a hacer ese trámite, pues nos podemos preparar, podemos pedir una asesoría, como siempre se los he recomendado, con personas profesionales que les den los argumentos, ¿verdad? Y que les digan cuáles son los artículos incluso de la ley, en qué ley está, para que ustedes en un momento dado inmediato y oportuno, ustedes puedan argumentar pues que sí cumplen con los requisitos, como en el ejemplo que estamos comentando, y decirle, oye, es que sí cumplen los dos requisitos, ¿verdad? En este caso que quiero registrarme y quiero registrarme a partir del día siguiente de mi última fecha de baja, pues los requisitos que me solicita la ley del Seguro Social, la vigente, ley 97, es que debo de cumplir con 52 semanas, con un mínimo de 52 semanas en los últimos 5 años antes de mi última fecha de baja. Y mira, yo sí lo cumplo, ¿verdad? Aquí están, incluso llevar esa relación, marcar en su constancia, llevar ese cálculo, solicitar a su asesor que le realice ese cálculo de que sí cumplo con esas 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años, ya llevarlo preparado y decirle, mira, sí cumplo, aquí están, sí coticé 52 semanas en los últimos 5 años antes de mi última fecha de baja. Y el segundo requisito, pues es que no hayan pasado más de 5 años a partir de que yo me di de baja. Y apenas han pasado 3, 4, 2 años, ¿verdad? Aquí está mi última fecha de baja, aquí está en mi constancia, y pues sí cumplo con esos dos requisitos. Son los que me pide la ley del Seguro Social. La vigente 97 también está en la ley 73, pero si les dicen, no, es que ese artículo no corresponde a la ley 73, corresponde a la ley 97, usted lleva precisamente esa referencia y usted va a decir, sí cumplo, mira, con los dos requisitos que marca la ley para que yo me pueda registrar a partir del día siguiente de mi última fecha de baja y pueda pagar retroactivo, ¿no? Y bueno, en ese momento, pues si la persona desconoce, se le olvidó, no estaba relacionando bien ese registro, bueno, pues va a tener ahí los elementos para decir, ay, pues déjame checar, ¿verdad? Por lo menos, oye, chécale, ¿no? Por favor, porque mira, sí cumplo con esos requisitos. Esa es la importancia de ir preparado con el conocimiento, con la información. No es que usted se va a convertir en un experto de las leyes, no, únicamente es que usted se prepare para ese proceso en particular que usted va a hacer. Y puede ser que lo resuelva
usted tan fácilmente y que no tenga que argumentar nada, porque la persona que está ahí conoce su trabajo. Y si usted llega y le dice quiero registrarme en modalidad 40 a partir del siguiente día de mi fecha de baja, y puede ser que le realicen el trámite tan fácilmente como que la persona entre al sistema, verifique, precisamente ya tienen ellos preparado pues este sistema, en su sistema tienen la facilidad de ellos revisar precisamente estos dos requisitos muy fácilmente y le realizan su registro muy fácilmente. Puede suceder que sea así y usted ya va preparado con sus cotizaciones de los últimos 5 años y su fecha. Es mejor que no ocupe toda esta información que lleve a que la necesite y no la tenga a la mano para resolver su problema. Entonces, de verdad, ese es un punto fundamental. A veces no queremos esforzarnos o no queremos hacer un trabajo. Decimos, bueno, pues vamos a ir a ver qué pasa, a ver si me registran. No, hay que responsabilizarnos. Ya son tiempos en los que tenemos que estar muy preparados de lo que querramos hacer, en cualquier cosa, incluso hasta para plantar una planta, ¿verdad? Hay que saber cómo, porque si no se va a secar. Entonces, hay que prepararnos. Para todo en la vida hay que prepararnos, pero estamos hablando de este punto principal del proceso de pensión, el registro en algún esquema que nosotros requerimos para poder continuar cotizando. En este caso, si se quiere pagar un retroactivo, pues para recuperar todo ese tiempo que no se ha cotizado y además que tenemos el derecho, ¿verdad? Cumplimos con los requisitos. Entonces hay que aplicar esto, hay que prepararnos, hay que informarnos, hay que asesorarnos. Otro ejemplo, una persona que va a solicitar su pensión y le dan una negativa de pensión por ley 97, siendo él ley 73. Y nos habla y nos dice, oiga, es que pues yo soy ley 73 y me dieron una negativa de pensión 97, no tengo idea por qué. En este caso, bueno, afortunadamente, ¿verdad? No es un proceso que ya no pueda hacer nada, siempre generalmente se puede hacer algo, aunque hay ocasiones en que desafortunadamente pues ya no hay reversa, ya no hay una forma de corregir algo, porque en este caso, en el primer caso de la persona que no le permitieron o no le dieron el registro con su pago retroactivo, con el registro con esa fecha retroactiva, pues se registra con la fecha actual y ya perdió la oportunidad de recuperar esas semanas que podía recuperar y que le cambiaba totalmente el esquema de pensión, porque con esas semanas, si eran casi los 5 años, 250 semanas más, él ya lograba una pensión mucho más alta. O si es en otro caso, que con esas lograba obtener las 500 semanas como mínimas para una pensión mínima, por ejemplo, o si en este caso con esas 250 semanas, teniendo 60 años, ya podía pensionarse con una pensión muy buena, perdió la oportunidad por desconocimiento de esa situación y de que tal vez si lo hubiera argumentado y aplicado una tercera estrategia que vamos a ver, pudo haber solucionado esa situación, ¿verdad? Pero este es un ejemplo, pero esto se aplica a muchísimos ejemplos, a muchísimos casos. El segundo que estamos viendo, le dan una negativa de pensión, ley 97 siendo ley 73. ¿Por qué le dieron la negativa de pensión? Porque él no tenía conservación de derechos, tenía muchos años que había dejado de cotizar, pero tenía un número de 800 semanas, ¿verdad? En este caso, sí, 800 semanas, es por eso que le dieron la negativa. Y le dicen, bueno, ley 73 no tiene
conservación de derechos. Ni siquiera se lo comentan. Eso se los comento yo, que fue lo que analizaron, yo creo, ahí en el IMSS y dijeron, bueno, esta persona no tiene activa su conservación de derechos, pues no tiene derecho a una pensión 73, pero desafortunadamente no lo comentan. Entonces aplican y dicen, bueno, a ver, por ley 97 no se necesita tener conservación de derechos, pero en este año 2025 sabemos que se requiere de un mínimo de 850 semanas. Va a ir en aumento o va en aumento en número de 25 cada año hasta llegar a las 1000 semanas. Pero en este momento requerimos 850 en este año de 2025 y el señor tiene 800, no le alcanzan para pensionarse, entonces le damos una negativa de pensión por ley 97 porque le están aplicando ley 97. Eso es algo que ya nosotros le habíamos comentado y lo hemos visto en algún tutorial porque es muy importante y lo vamos a volver a retomar, que lo peligroso que es a veces este desconocimiento y que les pueden aplicar algún lineamiento, alguna ley que ustedes desconocen y no saben ni por qué tuvieron ese resultado. Entonces, en este segundo ejemplo, negativa ley 97. Afortunadamente, pues esta persona le dieron, en este caso, entre comillas, una negativa, porque no le hubiera convenido que le hubieran dado una pensión ley 97, que si lo hubieran podido hacer, si él hubiera tenido 850 semanas, le dan la pensión por ley 97 y él no y hubiera firmado, porque firmó igual negativa de pensión, ley 97, y hubiera perdido la oportunidad de rescatar su pensión ley 73, porque en este caso, gracias a la asesoría, bueno, pues él va a cotizar un año o las 52 semanas que nos marca la ley, para activar su conservación de derechos y poder solicitar nuevamente su pensión. Ahora sí ya se la tendrían que otorgar por ley 73 porque ya activó su conservación de derechos. Si en ese momento él hubiera tenido esta información, él hubiera dicho, oye, no, ¿sabes qué? O si le hubieran comentado, ¿verdad? Es que no tienes conservación de derechos. Y si él hubiera sabido eso, hubiera dicho, efectivamente, ¿verdad? No tengo conservación porque yo quiero pensionarme por ley 73, es la que me corresponde. Entonces, no tengo conservación, tengo que activar mi conservación de derechos para poder pensionarme por ley 73 y no correr el riesgo de que le dieran una pensión por ley 97 si él hubiera tenido ese conocimiento, o si él va con ese conocimiento a hacer el trámite. Cuando él solicite su pensión ley 73 y le hubieran dicho no tienes ese requisito, no cumples con ese tercer requisito para pensionarse por ley 73, recuerden, un mínimo de 500 semanas, la edad mínima de 60 años y estar en el periodo de conservación de derechos son los 3 requisitos para poder pensionarse por ley 73. Aunque no se lo hubieran comentado, si él va con la información y dice, oye, yo soy ley 73, quiero pensionarme por ley 73, y a ver, aquí están mis documentos. Si le dicen, no procede porque tú no tienes conservación de derechos, o si no le hubieran dicho nada, pero le dan la negativa por ley 97, no la firma, ¿verdad? O sea, decir, no, oye, no, yo vengo a pensionarme por ley 73, no por ley 97. En este caso, bueno, no hubiera sucedido que de igual manera esa pensión se cancela, ¿verdad? Porque no es firmada y pues él activa, como lo va a hacer, su conservación de derechos precisamente para pensionarse por ley 73. Estos solo son 2 casos de muchísimos que se presentan de verdad día a día en el IMSS o en cualquier instituto y que se pueden resolver en gran parte o en gran medida, se pueden resolver si se lleva el conocimiento, si se tiene la información. Es muy importante en este caso
¿verdad? Que pues se tenga precisamente el argumento, por lo menos, de saber mi proceso, este trámite que yo estoy solicitando, en qué ley está basada, en qué artículos. Cada caso particular va a ser muy sencillo porque solo se va a ver la información de ese caso en ese momento, ¿verdad? Para que vayan preparados y con argumentos y puedan resolverlo. De verdad que nosotros tenemos muchos casos en los que cuando van preparados, van asesorados, llevan la información correspondiente, pueden realizar su trámite. Tal vez ustedes piensen, no, bueno, es que si la persona del IMSS o del instituto al que vaya me dice que no, pues es no, ¿verdad? Hay casos en los que así sucede, esperando que no sea su caso, pero hay casos en los que, aunque hayan dicho que no, se argumenta y se resuelve. Y en este caso, como habíamos comentado, pues se le va a solicitar, oye, chécalo con tu jefe, ¿no? Por favor, mira, a lo mejor hay aquí alguna situación de confusión, pero yo estoy seguro que sí puedo realizar este procedimiento. Y ahí entra la tercera estrategia, que en este caso, si nos dicen no, pues es que no, yo te puedo decir que este procedimiento no se puede realizar. Hay que solicitar hablar con el nivel superior. Muchas veces no lo hacemos porque pensamos, pues que no nos va a atender, que si la persona de la ventanilla nos está diciendo que no, pues el superior menos. Muchas veces nos equivocamos. Cuando solicitamos hablar con el jefe del área, que también es su obligación atendernos, ¿verdad? O con el delegado, incluso pensamos que nunca nos va a atender el delegado o el subdelegado, ¿verdad? Sí lo hacen. Y son personas que por su nivel deben de tener otro nivel de conocimiento, tienen otro nivel de autoridad y que tal vez en ese momento pues nos digan es que no está ocupado, no está, salió, ¿verdad? Pues que nos dé al día siguiente una cita. Sí decir, bueno, sí me urge porque tengo que hacer este procedimiento, este trámite. Entonces, pues sí, si me van a dar una cita, sí denme la cita, o si en ese momento, o si me espero, ¿verdad? Yo me puedo esperar para que me atienda, porque muchas veces, y de verdad se los digo, nosotros, muchos casos han sido resueltos por esos otros niveles. Han tomado el teléfono y le han dicho, ¿en qué área ustedes le dijeron esto? Ah, pues en tal área. A ver, oye, mira, tengo aquí una persona que me dice que pues le estás comentando que no cumple con los requisitos, pero sí los cumple. Ya revisé. Por favor, hazle el trámite, ¿verdad? Esto es maravilloso, sé que suena como cuento, pero sucede, sí sucede. Y si nosotros no buscamos el que se haga realidad este cuento, pues no se hace realidad. Hay que intentar todo, siempre. Esa es nuestra obligación para obtener ese derecho. Entonces también hay que accionar nosotros, también hay que activarnos, también hay que buscar soluciones. Entonces, o simplemente con el jefe del área, ¿verdad? Oye, quiero hablar con el jefe del área, 5 minutos, ¿verdad? No le quito mucho tiempo. Oye, fíjate que vengo a hacer este trámite y me dicen que no cumplo, pero mira, sí cumplo. Aquí están las 52 semanas cotizadas antes de los 5 años de mi baja y aquí está mi fecha de baja, que no han pasado más de 5 años y que entonces sí cumplo para que se haga mi registro en modalidad 40 porque quiero pagar retroactivo. La responsabilidad también de otros niveles cuenta, porque ya no es lo mismo una persona que nos atiende en la ventanilla, en que nos diga no, porque tal vez esté confundido, haya un jefe de área que si le estamos mostrando estas pruebas, nos diga no es cierto, porque nosotros llevamos aquí pues los artículos de la ley que están amparando este proceso y que me están dando los requisitos y que le estoy demostrando que sí los estoy cumpliendo. Entonces, esa es la tercera estrategia y hay que, en este caso, tener a la mano y utilizar
todas estas herramientas y todas estas posibilidades que tenemos para lograr nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es lograr nuestra pensión. Y nuestra pensión la vamos a lograr como queremos, haciendo la estrategia que tenemos determinada y que en este caso, en estos ejemplos que estamos poniendo, pues es el de realizar ese registro, tal vez en modalidad 40, o solicitar mi pensión, pero ley 73, en fin. Muchas situaciones que ustedes saben, cada uno tiene una situación particular y que lo que queremos es que la resuelvan de la manera más fácil, más rápida, ¿verdad? Más correcta. Entonces, eso es, creo que son 3 puntos muy importantes, de verdad pueden ser puntos sencillos y como siempre decimos, pero no por eso son simples, y muy estratégicos y muy efectivos, porque yo les puedo decir que con estos tres estrategias hemos resuelto, o las personas han resuelto muchísimas situaciones. Muchos de ustedes han resuelto muchas situaciones, y situaciones a veces muy complicadas, muy delicadas, y que pues si lo intentamos, como en este caso hablar con un subdelegado, con un director de una clínica, no las han resuelto. Entonces, háganlo, de verdad. Si no lo hacemos, si no lo intentamos, pues no lo vamos a lograr. Y a veces nosotros mismos nos conformamos con que no, pues es que me dijeron que no. Y sé que es difícil, sé que es estresante como lo hemos vivido, y ya no quiero, lo que no quiero es pelear, ¿verdad? Y no se trata de pelear, se trata de solicitar lo que por derecho me corresponde. Entonces, en ese caso, hay que hacerlo, hay que armarnos, ¿verdad? De fuerza, de decir, de ver que como mi motivación, pues yo quiero mi mejor pensión, yo quiero lograr mi pensión, pues eso que me dé fuerza, porque pues no la voy a regalar, ni voy a dejar de obtenerla, ni voy a dejar de obtener lo que quiero, porque se me van poniendo obstáculos. No. Hay que tener fuerza y decisión, y en este caso, de verdad, seguridad. Y esa seguridad la da el conocimiento. Sabemos que precisamente, pues el conocimiento es un poder, ¿verdad? Y hay que empoderarnos en ese caso, hay que empoderarnos, porque pues el conocimiento es poder. Y si nosotros vamos con la información correcta, les aseguro que les va a ir mejor que si van con un desconocimiento, sin saber de qué se trata ese procedimiento y que puedo creer lo que me dicen. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, pues espero de verdad que les sean de utilidad estas 3 estrategias, que las apliquen, aunque parezcan muy sencillas, son funcionales, y que logren avanzar siempre en este proceso de pensión, siempre, como se los he recomendado, con asesoría, con una asesoría profesional, con su planeación de pensión en mano, con todo el conocimiento del proceso en el que van a realizar, por favor. Y bueno, como siempre, pues si ustedes requieren de que les realicemos una planeación de pensión, una proyección de pensión, una asesoría, ya sea telefónica, por videollamada, presencial, estamos en la Ciudad de México, ahí nos pueden visitar en nuestro despacho, con mucho gusto los atendemos y vemos toda su situación, podemos determinar la estrategia para su planeación, podemos hacer revisión de toda su documentación, podemos realizarle su planeación y revisarla, ¿verdad? Para que ustedes vean ahí, o despejarle las dudas, o si están en un inicio, ver cuál es su situación, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pueden lograr, y lo que no, que lo sepan oportunamente, ¿verdad? Que no coticen, que no gasten dinero en una cotización que no les va a dar un buen resultado. Eso es tan valioso como obtener la mejor pensión que puedan obtener,
como acrecentar su pensión a la máxima pensión que puedan obtener. Todo es valioso. Cada caso en su situación particular. Entonces, si usted está en el inicio, no sabe si tiene derecho, lo atendemos con mucho gusto y vemos todas esas situaciones. O si está en el proceso, pero quiere cambiar de estrategia o la estrategia que tiene siente que no es la correcta, analizamos su situación, cambiamos la estrategia. O si pues ya está en ese proceso de pensión, ¿verdad? Pero necesitamos saber cuáles son los resultados. En cualquier proceso de esta pensión estamos ahí. Nosotros lo podemos apoyar con mucho gusto. Siempre aparecen los datos de contacto en la parte inferior de nuestro tutorial, que es el WhatsApp. El número es el 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, nuestra página de Facebook. En fin, nos pueden encontrar en cualquiera de estos contactos, de estos medios o plataformas. Entonces, bueno, de verdad yo agradezco infinitamente su atención. Sé que estos temas les han ayudado muchísimo porque afortunadamente pues nos dan testimonio de ello, ¿verdad? Recibimos llamadas, recibimos WhatsApp de agradecimiento, pues informándonos que ya se pensionaron, que ya se pudieron pensionar, que gracias a las asesorías, gracias a la planeación, gracias a la información que se proporciona. Y eso nos da muchísimo gusto, porque es un derecho, siempre se los he dicho. La pensión es un derecho, no es un regalo, no es algo que les estén dando por una situación. No, es un derecho porque ustedes lo han trabajado muchos años de su vida, se han esforzado, han dejado parte de su vida en este proceso. Entonces tienen derecho a obtener esta pensión, sea cual sea, y entre más alta, mejor, como siempre se los digo, dentro de sus posibilidades, pero hay que buscar la mejor pensión para cada uno de ustedes, la que se merecen. Entonces, hay que ver esas estrategias y pues contáctenos, ¿verdad? Muchas gracias por todos los mensajes, las bendiciones. Esa es una gran verdad, esa energía positiva, el que recibamos, el que cada uno también dé bendiciones. Por supuesto que nos damos cuenta por la inteligencia que todos tenemos que siempre es mejor una actitud positiva que una actitud negativa, ¿verdad? Entonces, tantas bendiciones, tantos mensajes tan bonitos, tantas frases tan bonitas que yo no sé cómo se crean en sus mentes, porque ustedes son los creadores de esas frases tan bonitas que nos hacen llegar y que son así, como siempre se los digo, alimento para el alma. Y les agradezco muchísimo, mi equipo, yo en particular, ¿verdad? Todos esos agradecimientos, esas bendiciones, esas frases que vienen de todos ustedes, de todas las partes de la República Mexicana y de tantas ciudades del mundo en donde están nuestros mexicanos allá trabajando muy duramente para salir adelante y que bueno, pues mandamos de verdad un abrazo y fuerza para todos ustedes que están pasando por situaciones difíciles, pero su inteligencia, su valor, siempre su resiliencia, perdón, siempre eso les va a hacer salir adelante. No tenemos la menor duda. Entonces, muchísimas gracias por su atención a todos. Contáctenos, nosotros con mucho gusto los atendemos. Y como siempre tenemos esta parte de reflexión que también me da mucho gusto que nos hagan mención de ella y que a muchas personas les gusta y que a muchas personas les ayuda, y ese es el objetivo, de verdad, que aunque sea una frase, una recomendación, una propuesta, les ayude. Y se los comento porque yo he trabajado muchísimos años directamente he tenido la posibilidad de trabajar con personas
que de ahí es por eso el nombre de capital humano, porque el capital humano que somos las personas, somos el capital más importante de todos los capitales, ¿verdad? Más que el financiero o cualquier otro, el humano siempre va a ser el más importante. Yo he tenido la fortuna de poder trabajar siempre cercano al capital humano y he visto los resultados de a veces estas dinámicas o de esas estrategias. Y en este caso yo les quiero hacer una reflexión y muy apropiada para la etapa en la que estamos y que están todos ustedes, todos los que estamos involucrados en esto, la etapa de las pensiones, pues se está llegando a una etapa en donde pues se acaba, ¿verdad? Parte de ese camino que tal vez sea el de una relación laboral de día a día. Y aquí precisamente inicia otro periodo en donde nos podemos preguntar, y en este caso quiero que se hagan la pregunta de quién eres cuando en un momento dado ya no te necesitan en ciertos sentidos. Toda la vida nosotros hemos jugado roles, es decir, somos hijos, después podemos ser padres, pero seguimos siendo hermanos, somos esposos, somos trabajadores, somos empleados, somos jefes, jugamos muchos roles, pero a través de este camino de la vida vamos cerrando ciclos y vamos terminando ciertos roles. Podemos terminar precisamente el de ser empleado. En el caso de muchos de ustedes que están en este proceso de pensión, pues ya cerraron ese ciclo. Hay ciclos que, bueno, hasta que se mueren, ¿verdad? Las personas, pues se terminan, como el de, en este caso, pues el de papá o mamá, que podría ser relativo, ¿verdad? Pero bueno, tal vez pues ya hasta cuando se muera va a dejar de ser papá o va a dejar de ser mamá. O tal vez hermano. Hay roles que se van terminando o roles que se van cerrando porque se cierran esos ciclos. Pero me quiero enfocar precisamente en este proceso de pensión que se puede sentir que se van terminando varios roles y uno de ellos muy importante porque se hizo ese esfuerzo, como lo hemos mencionado toda la vida, el de empleado, ¿verdad? Ya no tiene un trabajo, ya no tiene que pararse temprano y convivir con los compañeros, hacer el trabajo, aquí pues trabajar con el jefe, en fin. Se van terminando esos roles y se va sintiendo que se va perdiendo, ¿verdad? Esa esencia de, a ver, pues si ya no trabajo, ¿ahora qué soy? ¿Verdad? Ya no soy empleado, ¿ahora qué soy? Soy ama de casa, porque me quedo en mi casa, mis hijos ya están grandes, ya se fueron, mis nietos pues los veo de vez en cuando, o no tengo esa relación, o sí tengo esa relación, pero finalmente pues no es parte de mi vida diaria, a menos que vivan ahí con usted, pero son diferentes situaciones en cada rol. Se van terminando y aquí la esencia y el foco que yo le quiero dar es que ustedes vayan analizando en este momento, con los roles que siguen jugando, quiénes son ustedes, no cómo eres como papá, como mamá, como hermana, como tío, como abuela, no, ustedes en su esencia, quiénes son, qué es lo que quieren hacer ahora, qué rol van a jugar, porque puede ser el inicio, como lo hemos hablado, de un nuevo rol y puede ser un papel el más importante tal vez de su vida o el más emocionante o el que más alegría le pueda dar o el que más la realice en este momento. Nunca se va a demeritar lo que se vivió porque, bueno, pues las que somos mamás, papás, sabemos que es uno de los roles más hermosos, alegres, que le damos gracias a la vida por ese rol. Pero pues tal vez nuestros hijos ya estén grandes o no, pero cada uno de ustedes analizar en este momento qué roles ya dejé de jugar,
y qué rol es el que quiero a partir de este momento iniciar como emprendedor, como tener un negocio o dedicarme tal vez a ese negocio, o como un papá o una mamá, pero ya desde otro punto de vista, ¿verdad? Tal vez es un cambio, fui proveedor, ahora ya no, porque son independientes mis hijos o no, pero es importante que analicen qué rol, qué roles son los que en este momento están jugando o están teniendo en la vida y cuál quisieran emprender, cuál quisieran iniciar, porque la vida se acaba hasta que se acaba. Entonces, día a día hay que vivirla como lo hemos comentado y hay que vivirla lo más felices posibles con lo que tenemos, con lo que hacemos. Y siempre hay que agradecer lo que tenemos y no quejarnos de lo que no tenemos. Entonces, pero con todos esos elementos hay que ver en este caso qué rol quiero incluso iniciar, hay que determinar cuáles tengo, con cuáles estoy viviendo y cuál me gustaría vivir. Esa es la tarea, esa es la propuesta, porque pues yo igual les comento, bueno, pues, tal vez no recomendación, ¿verdad? Pero sí una propuesta para que analicen, hay que ir determinando y vamos a ir explorando este camino que van a tener todos ustedes a partir de una pensión o en este proceso de pensión, porque es muy importante, porque es nuestra vida y hay que vivirla al máximo. Entonces, la propuesta es, determinen qué roles son los que están en este momento jugando o en qué roles están participando, pero además empezar a pensar qué rol quiero tener también a partir de ahora. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y estamos en una próxima plática. Muchas gracias, hasta luego.